el púlpito seguramente para que nos puedas predicar, pero vamos a orar. Señor, reconocemos tu grandeza. Estamos aquí o estamos escuchando online por ese motivo, porque eres grande. Y Señor, estamos ante ti atentos a lo que nos quieres decir. Ayúdanos, ayúdale a Paco al abrir tu palabra para que se vuelva a cumplir este milagro de que podamos escuchar la voz de Dios a través de palabras humanas. Ayúdanos para que de nuestro corazón te respondamos como te mereces. En nombre de Cristo. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos 14 al 21. Efesios, capítulo 3, versículos 14 al 21. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Nací en Málaga, así que de niño acostumbrábamos a ir a la playa en ocasiones. Me encanta el mar. Viví años en Madrid y siempre eché de menos el poder ver el mar. Y cuando vinimos a vivir aquí hace ya unos cuantos años, una de las cosas que me gustaba era la posibilidad de ver el mar de vez en cuando. No me gusta tanto bañarme en la playa, es la verdad, pero sí me encanta contemplar el mar y caminar junto al mar. Me habla de inmensidad, me habla de grandeza. Si el mar está tranquilo, me transmite paz. Si es un día cuando hay mucho oleaje, me habla del poder intrínseco que hay en el mar. Pero reconozco que cuando me meto en el mar, me produce cierto temor. Modestia aparte, puedo nadar bastante bien, pero aún el sumergirme en el mar me impresiona. Y ponerme las gafas y entrar debajo del mar aún me impresiona más. Supongo que viene de alguna forma vinculado a experiencias en la niñez. Mi madre, cuando íbamos a la playa, éramos 5 hermanos, y ella, más o menos cada 5 minutos, se levantaba y se iba a la orilla del mar. Y empezaba a contar: 1, 2, 3, 4, 5. Se sentaba, poco tiempo la veíamos venir otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando nos metíamos pues en el agua, si el agua pasaba de las rodillas para arriba, nos gritaba: Paco, no te metas más, que no vas a hacer pie. Esto me infundió, supongo, un cierto temor del mar. Pero qué grandioso, qué inmenso. Y cuando alguna vez hemos estado en la playa y en una zona del agua limpia y puedo ponerme las gafas y ver los pececillos, te das cuenta de que qué riqueza hay debajo de esas aguas, qué hermoso es. Claro, también hoy día por documentales podemos ver la tremenda riqueza e inmensidad que hay debajo del mar. Cuando reflexiono en este pasaje que hemos leído, que es una oración preciosa del apóstol Pablo,
Lo mejor que me puedo imaginar es la inmensidad del océano, la grandeza del mar. Es impresionante. Pablo es como que se sumerge en la grandeza de Dios. Y no nos olvidemos, lo hace desde la cárcel. Pablo está en una situación terrible, esperando de hecho pronto, posiblemente, su muerte. Y digo esto porque no sé la situación en la que te puedas encontrar esta mañana. Hay domingos en los que venimos bien, contentos, día de primavera, pero hay otros domingos en los que, evidentemente yo mismo y seguramente vosotros también, venís destrozados, venís doloridos, venís preocupados, venís quizás con ansiedad. Pero déjame decirte eso, si esa fuese tu situación en esta mañana, estás en la mejor situación para entender este pasaje, porque es en nuestras miserias más profundas, siendo hijos de Dios, que Dios puede revelarnos su grandeza y su poder. Es como en las noches oscuras, cuanto más oscuridad nos rodea, mejor podemos apreciar las estrellas y ver la profundidad inmensa, inalcanzable de este universo. Pablo va a orar y nos revela ese corazón que contempla la grandeza de Dios. Y lo va a ir describiendo de tal manera que nos muestra ese sentido de grandeza de la inmensidad divina. Más allá de la miseria de la propia situación humana que está viviendo, es justamente en este postrarse de rodillas para orar, curiosamente, no por sí mismo, sino por el pueblo de Dios, para que experimente la realidad de la inmensidad, de la grandeza de Dios, que vamos a meditar en una de las oraciones más maravillosas que nos meten, digámoslo así, en el océano de la grandeza de Dios. En este sentido, lo primero que observamos en este pasaje, de lo cual él nos habla, es que la grandeza de Dios la observamos en su dominio ilimitado. Se dirige a Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Hay aquí un juego de palabras que me permitís hacer en el original. El Padre de quien toma nombre toda patria, dice literalmente en el original. Y la patria en aquellos tiempos se refería a un grupo de personas que procedían de un mismo antepasado. Era el que, digamos, les había dado vida. Todos los descendientes eran la patria, por decirlo así, de esta persona. Así que de ahí vino a utilizarse para referirse a una familia, a un clan, a una tribu o a una nación, un sentido genérico refiriéndose a todas las agrupaciones humanas. Pero notad que Pablo dice no solamente toda familia en la tierra, sino incluso primero en los cielos, en referencia a los distintos grupos de ángeles, arcángeles, serafines que existen en la corte celestial. En definitiva, lo que Pablo quiere resaltar es que este Dios al que él se dirige es aquel que como Padre, en este sentido de la creación, tiene todo dominio sobre todo ser, porque Él es el dueño, Él es en definitiva el creador. Es la referencia a Dios como el creador, el sustentador, el que tiene dominio sobre todo. Ezequías, el rey Ezequías en el Antiguo Testamento se dirigió a Dios en una situación muy crítica para la nación, incluso para él en su propia vida, de esta manera, Segunda de Reyes 19, Jehová, Dios de Israel, notad, es el Dios de Israel, sí, pero sigue, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. De una manera especial, tú eres el Dios de Israel. Ah, pero tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Y es que Dios no es solo nuestro Dios como creyentes. Dios es el Dios soberano sobre todo ser creado en los cielos y en la tierra. ¿Y de qué nos habla esto? ¿Por qué Pablo se dirige a Dios de esta manera?
porque aunque está encarcelado bajo el Imperio Romano, hay alguien por encima del César que le ha encadenado, por encima de aquellos que han buscado su mal para llevarle hasta la prisión, está Dios, que es el que tiene dominio sobre todo ser creado. No hay nadie que pueda hacer frente a Dios. Él es el Dios soberano y Señor sobre todo lo que existe. Y tampoco hay ser espiritual, en concreto seres espirituales de maldad, de los cuales va a hablar en el capítulo 6, que puedan tener una autoridad final sobre nosotros. Él es el que tiene dominio sobre todo. Es por ello que la iglesia perseguida oraba al Señor, no que les librara, sino, leemos en Hechos 4, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. ¿Cuál es tu situación? Puede ser que no entiendas la acción de Dios en tu vida en este tiempo o en el pasado, pero lo que puede traer mayor consuelo a tu corazón es saber que cualquiera que sea tus circunstancias, Dios tiene dominio. Puede ser que no entiendas por qué no se manifiesta ese dominio como tú quisieras. Puede haber etapas en la vida de una auténtica crisis de fe cuando no entendemos la manera de actuar de Dios. Pablo podía pensar lo mismo. Era tan importante para la extensión del Evangelio y está en una cárcel. Y mira por dónde. Aquella circunstancia ha permitido en la voluntad de Dios que nos lleguen estas hermosas palabras que traen valor y confianza a nuestra vida. En segundo lugar, sus riquezas incalculables. La grandeza de Dios se muestra en que Él es el Dios que tiene todos los recursos a su disposición. Mirad en el versículo 16, para que Él os dé, aquí comienza propiamente la oración, conforme a las riquezas de su gloria. Pablo ya se ha referido en más de una ocasión a las riquezas de Dios y en el versículo 8 de este mismo capítulo, él dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio, notad la descripción, de las inescrutables riquezas de Cristo. Es decir, dicho en otras palabras, las riquezas incalculables que no podemos llegar a conocerlas todas, por más que se nos diga, por más que las leamos, por más que las experimentemos en la vida, son incalculables. Hay mucho más de lo que vemos, ¿no? Es como el que se adentra en el océano y empieza a ver esos corales preciosos, empieza a ver esos pececillos, pero ¿cuántas clases de peces hay? Y sigue más adelante y ver como una especie de montaña dentro del mar y debajo de la tierra aún salen pececillos y diversos animales marinos y todavía puede seguir descubriendo más porque las riquezas del océano son incalculables. Y Pablo, que ha descubierto muchísimas riquezas y en particular todo lo que encierra el mensaje del Evangelio, él que es pobre y humanamente hablando miserable en una cárcel, recuerda que lo que hemos recibido a través de Cristo, del Evangelio anunciado, no se puede calcular. Podríamos mencionar algunas, ¿no es cierto? La certeza del futuro, el consuelo en la pena, la esperanza en la desesperanza, la paz en medio de la guerra y de la lucha diaria, la fuerza cuando somos débiles, el amor cuando nos fastidian otros. Y podríamos seguir añadiendo a la lista, que no acabará. Es incalculable las riquezas de Cristo. Dios es grande y tiene increíbles recursos para actuar en el mundo y para actuar en la vida del creyente. Y él hace alusión en particular a dos aspectos en estos versículos. En primer lugar, la fuerza interior que el Espíritu de Dios puede imprimir a nuestra vida. Mirad cómo lo expresa él. Para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Qué es el hombre interior? El apóstol Pablo lo menciona en más de un pasaje en sus epístolas.
Por ejemplo, en 2 Corintios 4:16, un texto que lo menciono por ser bien conocido. Cuando él habla de las luchas que está viviendo en la vida, habla de su ansiedad, habla de su tristeza, habla de su cansancio a los corintios que eran tan espirituales, y él se ve vulnerable y expresa todas estas luchas por las que pasa, pero dice, antes, una especie de pero, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. O cuando habla en Romanos 7:22 de que según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, aunque veo en mis miembros, en el exterior, una lucha tremenda, que me lleva a hacer a veces lo que no quiero. Un autor, Lincoln, lo describe así, el hombre interior. Creo que es la mejor definición que he encontrado. Es la base de operaciones en el centro del ser de una persona. Y es allí donde el espíritu lleva a cabo su fortalecimiento y su obra renovadora. Es decir, es lo más profundo de nuestro ser. Claro que expresar esto en palabras científicas es muy difícil, ¿no? Pero es lo que somos, es nuestro carácter, son nuestras reacciones, son nuestros pensamientos, es nuestra voluntad, es en definitiva todo lo que nos mueve y lo que somos. Ahora, Dios puede actuar en eso. Y esto es lo maravilloso, esto es una riqueza tremenda, porque si Dios puede operar en el interior más profundo de nuestra personalidad, entonces ha tocado la parte más importante de la vida. La siguiente frase es semejante a esta, pero hay algo muy interesante en la manera en la que Pablo lo expresa. Ha hablado del Espíritu actuando en el hombre interior y ahora habla de que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Básicamente el hombre interior y el corazón es lo mismo, es una frase paralela, y la acción del Espíritu es a través de Cristo, y Cristo opera por el Espíritu. Así que, más bien esta segunda frase lo que hace es reforzar la primera, que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. No se está refiriendo a cuando hemos creído por primera vez en Cristo y le hemos aceptado como nuestro Salvador y Señor en la conversión. Ahora habla de que este Cristo, al que hemos abierto un día la puerta del corazón y ha venido al corazón, debe morar, habitar, tomar posesión de la casa del corazón. Pero el corazón tiene habitaciones. Es como una casa grande, donde hay muchas habitaciones. Y lo que suele ocurrir es que hemos invitado a Cristo a venir al corazón, pero lo hemos dejado en la sala de visitas. ¿Sabes? Cuando viene una visita a casa, normalmente la visita se supone no va a ir entrando en habitaciones sin permiso. Le podemos invitar a que entre en una habitación. De hecho, era costumbre en la antigüedad, por lo menos en mi tierra, de enseñar la casa la primera vez que llegaba. Esto hoy día no se estila tanto. Pero Cristo no es un visitante del corazón. Cristo quiere morar. Y morar en el sentido de quedarse y en toda la casa, no en algunas habitaciones. Pero nosotros mantenemos la puerta cerrada, ¿no? En algunas. Está la habitación del uso de nuestro dinero. Están nuestros pensamientos, están nuestras preocupaciones en el ámbito de lo sexual, quizás la pornografía, en algunos casos. Está la habitación donde guardamos nuestros rencores del pasado. Hasta tal punto están guardados en un rincón de la habitación que han crecido raíces de amargura en esa habitación. ¿Cristo quiere entrar en esas habitaciones también? ¿Por qué nos da miedo de que entre o nos da vergüenza? Pensamos que podemos reservar áreas de la vida donde Cristo no entra. Él quiere morar y quiere limpiar la habitación donde hay los pensamientos indebidos, donde hay el manejo indebido de nuestro dinero, donde hay esos rencores que amargan la vida del pasado y que nos ha costado superar, nuestras dudas,
En lugar de pedirle a Cristo que entre y le preguntamos, como hacían de hecho los salmistas, ¿por qué, Señor? Mira tú las dudas que tengo en este momento en mi vida y en mi alma. Estas las tengo guardadas aquí. A nadie se las he dicho. Aparento bien en la iglesia, pero tú sabes que allí, en aquel rincón de esa habitación de mi corazón, hay terribles dudas y luchas. Señor, entra, vela, te las voy a contar. Tú puedes. Tus riquezas son inescrutables, son incalculables. Es un gran privilegio tener un huésped en la casa que more con tal poder como es Cristo. No te frenes a dejarle entrar. Enséñaselo todo a Él. Dile que lo limpie, porque Cristo no estará donde está la suciedad, porque Él es santo. Y la santidad y la suciedad no son compatibles, pero lo que Él quiere es entrar y limpiar. Y estar también en esa habitación oscura de tu vida. Deja que Él abra las ventanas y entre la luz, porque Él es la luz. Y no solamente es la luz para haberte iluminado cuando creíste un día en Él, sino para iluminar cualquier y todo área de tu vida. Una de las experiencias más bonitas que tuve cuando me convertí, yo me bauticé a los 14 años. Mi padre, sabéis muchos, había fallecido hacía algunos años ya, y echaba de menos la figura paterna. Y una de las cosas más significativas en mi vida cristiana fue darme cuenta que puedo ir a Dios como Padre, así de sencillo, como el que tiene dominio, pero además tiene todas estas riquezas inescrutables. Y puedo abrirle el corazón de mis luchas de adolescente, de joven, de lo que no entendía, de mis miedos de decisiones que había que hacer, las podía traer a Dios para que iluminara toda la casa del corazón. No te resistas, no sirve de nada resistirse. Ábrele la puerta de cualquier área de tu vida. Lo siguiente que vemos en este pasaje es el amor inmensurable. Todo está conectado indudablemente, pero a continuación Pablo va a darnos, vamos a decir, la razón fundamentalísima, prioritaria, de por qué conviene que dejemos entrar a Cristo, abrirle cada habitación de nuestra vida, dejarle que Él reina y que el dominio que Él tiene se ejerza también en nuestra vida. Y la respuesta es muy sencilla. Nos ama, nos quiere, de manera que no hay manera de medir el grado de su amor. Es inmensurable. Y Pablo lo expresa de una manera curiosa en el versículo 18. La anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Ahora, todos en matemática básica habéis aprendido que hay 3 dimensiones, no 4, que son la anchura, la profundidad y la altura. Pero Pablo añade la longitud. Algunos dicen que se refiere al tiempo, a la dimensión temporal. Y es muy posible porque Pablo en esta misma epístola, en el mismo capítulo 1, hace alusión a los planes eternos de Dios, que van desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y el amor de Dios abarca toda esa eternidad desde que en un principio Él diseñó los planes de salvación hasta la eternidad futura, cuando seremos semejantes a Él. Así que tiene sentido si la longitud se refiere a la temporal. Pero más allá de esto, lo que vemos es que este tipo de expresiones, no solamente en los tiempos del Nuevo Testamento, sino ya en el Antiguo, lo que hacían era enfatizar. Más bien lo que quieren es enfatizar que no hay manera de medirlo. En el mismo libro de Job encontramos una expresión en este sentido que podéis leer en casa en el capítulo 11, versículos 7 al 9. Pero dejadme leeros. Descubrirás tú los secretos de Dios. Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Son palabras de Zofar a un hombre sufriente, Job, que no entiende a Dios. Y aunque dijeron muchas barbaridades, esta es una verdad de Zofar a Job. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás?
es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. No sé si habéis notado, pero están las 4 dimensiones mismas que menciona el apóstol Pablo. El amor de Dios, inmensurable. No hay nada que lo pueda superar. Hay himnos y cánticos antiguos y actuales, como hemos cantado esta misma mañana, que alaban el amor del Señor. Pero a mí me gusta en particular uno, que es uno de mis favoritos, algunos lo conoceréis, que dice: «Oh profundo amor de Cristo, vasto, inmerecido don, cual océano infinito ya me inunda el corazón, me rodea, me sostiene la corriente de su amor, llévame continuamente hacia el gozo del Señor». Pablo ora para que los creyentes experimenten en su vida, se sumerjan y en ese océano de la grandeza de Dios experimente el amor inmensurable de Cristo. Y es este amor, esta experiencia del amor del Señor, que sobre todo me atrevería a decir, justamente experimentamos en las pruebas, en las luchas, en las frustraciones, en nuestras caídas, de la cual el Señor nos levanta y nos perdona. Que su amor no tiene medidas, porque aún haciendo más malo, su amor es más grande que lo malo que podemos hacer. No hay límite. Yo a veces pienso como padre en mis hijos. No me quiero poner bien, porque supongo que esto lo podríais decir cualquiera de vosotros. Y ha habido ocasiones en la vida que he pensado, aunque cualquiera de mis hijos me haga algo terrible, siempre le querré. Siempre le querré. O sea, no hay algo que mi hijo, cualquiera de ellos, pudiera hacer que anulara mi amor y mi cariño por ellos. Pero Dios es mucho más. El amor de Cristo ha sido mucho más que esto. Y podemos confiar, no evidentemente para abusar, porque ahora viene la segunda parte, sino para tener la profunda certeza de que no hay nada que nosotros pudiéramos hacer que el amor de Cristo no lo alcance. Siempre estará por encima de nuestro pecado, de nuestro error o de nuestra maldad. Inmensurable. Alcanzará lo más profundo, llegará hasta lo más alto, sus brazos se extenderán para abarcar cualquier aspecto de la vida. Lo segundo que Pablo dice es cómo esta experiencia del amor de Cristo en la vida es realmente lo que nos va a hacer amar. Su amor arrastrará nuestra actitud y nuestra forma de actuar al amor. Notad cómo él lo expresa: a fin de que arraigados y cimentados en amor. Dos metáforas bastante habituales en las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, la de las raíces y la del cimiento de una casa. Es decir, lo que te da solidez en la vida es el amor. Lo que te hace ser una persona firme, que puede afrontar cualquier circunstancia que venga a la vida, es el amor, es amar. Y en la medida en la que, digamos, la experiencia de nuestro amor se aproxima, se acerca algo, poco, pero algo, al amor inmenso de Dios, nuestra vida es más sólida. El egoísmo destruye. Y hay mucho en la vida que hacemos que en el fondo es movido por nuestro egoísmo, por nuestro yo. Pero notad que el apóstol Pablo, pues, ora para que esa experiencia sea con todos los santos. Él está orando por ellos, no está orando por sí mismo, de hecho, ora para que esa experiencia sea comunitaria,
porque la Iglesia es la comunidad del amor, debiera serlo, inspirada en el amor del Señor. Qué lejos quedan nuestras miserias, nuestras críticas, nuestras actitudes legalistas, nuestro olvido del que sufre, nuestro velar por sobresalir si podemos un poco por encima del otro, nuestro exigir a los demás, pero no tanto a nosotros mismos. Todas esas expresiones que no reflejan el amor. Un autor, Clinton Arnold, tiene una frase que me gusta a modo de aplicación de esta gran verdad también. Brevemente dice: en el acentuado individualismo occidental existe la tentación de creer que podemos vivir una vida cristiana por nosotros mismos. Así, la proliferación de libros de autoayuda, seminarios y presentaciones que apelan a nuestro sentido de que nuestra resolución interna y nuestro esfuerzo determinado es lo que realmente importa. No obstante, este enfoque carece de la perspectiva bíblica y real de que en la vida existe una dimensión espiritual que hay que reconocer y tener en cuenta. Pablo acaba esta sección diciendo: para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y cuando Dios llena la vida, como Dios es amor, el amor llena la vida. Y amor no es mero sentimiento, es sentimiento, pero amor es más que sentimiento. Amar es entregar. Y finalmente, su poder infinito. Notad cómo Pablo construye los dos últimos versículos de este pasaje. Pablo podría haber dicho que Dios es poderoso para hacer lo que pedimos y quedarse ahí. Y es verdad, es una gran cosa de que este Dios puede hacer realidad lo que ha estado diciendo. No es una quimera, no es una mera especulación para expresar con palabras bonitas la grandeza de Dios. Es que, de hecho, Dios lo puede hacer realidad en la vida. Dios puede ayudarnos a sumergirnos en el océano de su grandeza y descubrir su dominio ilimitado, sus riquezas incontables, su amor inmensurable. Pero es que Dios lo puede hacer, porque si todo aquello fuera verdad, pero Dios no pudiera, pero es que resulta que Dios es poderoso para hacer lo que pedimos y esto da sentido a nuestra oración. Pero no se queda ahí. Pablo añade: o entendemos. Dios es poderoso para hacer más allá de lo que entendemos, porque nuestro entendimiento es limitado. No podemos saber lo que en ese océano yace más allá. Pero Dios puede ayudarnos, permitidme la expresión, a bucear en ese océano para cosas que no entendíamos, de pronto se iluminan en la vida y las entendemos. Pero tampoco se queda allá, porque añade: Dios es poderoso para hacer todas las cosas. No una parte de lo que hemos dicho, de otras que pudiera haber mencionado el apóstol Pablo, todas las cosas. Pero aún va más allá, más abundantemente. Dios puede hacer todo, pero además en un grado superior. Pero no solamente superior, sino mucho más abundantemente. Va creciendo la perspectiva. Y encima acaba añadiendo: según el poder que actúa en nosotros. No nuestro poder, su poder, pero no es un poder externo, es el poder que actúa dentro de nosotros por medio de su Espíritu. ¡Wow! ¡Qué grande! ¡Qué maravilla! ¡Qué grande, inmenso este océano de Dios! Hemos contemplado a este, permitidme la expresión con todo respeto, buceador, que es el apóstol Pablo. Y dices: ¡fua! Es que ha corrido millas. Es que vaya visión que tiene este hombre tan magnífica.
Este es un buceador en esa grandeza de Dios. ¿Sabéis cómo yo me siento en comparación con este buceador que entra y ve toda esta maravilla? Como el que se da un paseo a lo largo de la playa, no mucho más. Y puedo ver algo de la grandeza del océano. Puedo disfrutar, como decía al principio, de la serenidad que transmite. Puedo disfrutar de observar el poder que hay en estas olas del mar. Pero es que Pablo se ha metido dentro. A lo mejor, de vez en cuando, en mi vida espiritual me pasa como lo que os decía antes en la playa. Me pongo las gafas de buzo. Y puedo ver algo más, algunos pececillos. Pero pensar en meterme aún más profundo y nadar aún más profundo es que hasta casi que me da miedo. No lo haría, es demasiado grande. Si me permitís la comparación, Pablo compara la oración con la inmersión en el océano de la grandeza de Dios. A mí me cuesta orar. Yo no sé si os pasa igual a vosotros. Soy mal orador en ese sentido. A veces parece que uno se tiene que forzar a estar orando un poco de más tiempo, como que te faltan las palabras, no quieres usar clichés que no sirven para nada. Y dice, Señor, me gustaría orar como Pablo. Pero, ¿sabéis? Me ha ayudado a pensar en que la oración sea sumergirme en la grandeza de Dios. Puedo al menos pedirle a Dios que me ayude a la inmersión, a prepararme, que me dé las fuerzas para bucear y seguir descubriendo de su grandeza, que su dominio me domine, que pueda contar algo más de las riquezas incontables de Dios, que pueda experimentar en alguna medida mayor su amor en mi vida reflejado en su amor hacia mi esposa, mis hijos, mis hermanos, los que me caen mal, que potencie mi vida en lo más profundo de mi interior, que me deje de superficialidad. Hay demasiada superficialidad en el mundo cristiano y evangélico en particular. Somos muy superficiales. Viene una ráfaga de prueba y nos lleva. Pero es que las raíces tardan en echarse. Es que los cimientos cuestan más que levantar la casa. Hay que dar tiempo al tiempo. Pablo, cuando habla de ser llenos de la plenitud de Dios en el texto que hemos leído, no habla de un ya, ahora y realidad, sino utiliza una expresión en el griego en el que la plenitud de Dios experimentada en nuestra vida es en el futuro y es un camino progresivo hacia esa plenitud. Se trata la oración y de descubrir la grandeza de Dios, de ir descubriendo de forma limitada lo ilimitado, de crecer hacia la plenitud de lo incalculable, de experimentar en alguna medida lo inmensurable y de forma finita lo infinito. Vamos a orar. Nuestro Dios, casi nos avergonzamos al dirigirnos a ti con palabras tan pobres, con una visión tan limitada de tu grandeza. A veces oramos para salir al paso. Si hay dudas en el corazón o luchas, a veces no venimos a ti. Señor, te pedimos, uniéndonos al apóstol Pablo, que nos des conforme a tus riquezas en gloria, el ser fortalecidos, el poder bucear en la grandeza de tu inmensidad. Ayúdanos a salir de tanta pobreza, de tanta miseria espiritual que a veces vivimos como individuos y como iglesia. Abre nuestra perspectiva, Señor, para entender que tu grandeza es inmenso océano, tu amor inmensurable.
Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.